La verdad que hoy es un día muy especial para todos nosotros, para el grupo de FLENI, porque en esta actividad hacia la comunidad lo estamos recibiendo a Gabriel Rabinovich. La verdad que es un orgullo y un placer para nosotros poder compartir este espacio con Gabriel. Yo no voy a decir demasiadas cosas, porque va a ser más interesante lo que charlemos específicamente del tema que vamos a hablar, pero hay una cosa que me gustaría decir, que a veces los argentinos pensamos que tenemos una enorme cantidad de problemas, y probablemente sea cierto, y que tenemos algunos males quizá más que otros, lo cual también puede ser cierto, pero la verdad que para la Argentina es un orgullo tener a Gabriel Rabinovich. Es algo de lo que nos tenemos que enorgullecer todos como país, como sociedad, como comunidad, porque es la posibilidad de que un científico de altísimo nivel pueda vivir, trabajar, pueda generar conocimiento en la Argentina. Y creo que eso es algo que tenemos que entender, porque hace también a lo que es esta sociedad y a lo que somos nosotros. Gabriel es un científico de primera en términos de generación de conocimiento y en términos del peso y del impacto que lo que él ha hecho ha tenido en el conocimiento científico general. Y esto es algo que por ahí a veces lo que no están tanto en el tema de la literatura científica no lo conocen tanto, pero es bueno que se sepa, porque es algo de las cosas buenas que tenemos en Argentina, en términos de generación de conocimiento y en términos también de formación de recursos humanos, que son los aspectos que un científico, digamos, tiene por delante o uno espera que haga. Lo invitamos a hablar de un tema que es obviamente el tema que nos atraviesa a todos como sociedad, incluso planetaria, que es el tema COVID. Esto nunca nos ha pasado, nadie de los que está vivo sobre la Tierra ha vivido una experiencia similar en términos de pandemia, en términos de cuarentena, nunca nada, y es una enfermedad que conocemos hace pocos meses, a diferencia de la tuberculosis o cualquier otra que la conocemos hace milenios. Hace muy poco tiempo que conocemos lo que es el COVID y el impacto que tiene. Hay muchas noticias relativamente ciertas, hay otras relativamente falsas, circula mucho conocimiento por ahí insuficiente. Y la verdad que Gabriel es la persona para la cual le podemos preguntar los aspectos que tienen que ver con la inmunidad. Y la inmunidad en un punto, como todas las historias de la pandemia, es la que va a modular esta historia y probablemente sea la cura, la inmunidad propia, la inmunidad adquirida por vacunas, una combinación de ambas. Así que, bueno, la verdad que es un orgullo y una alegría tenerte con nosotros hoy, Gabriel, y bienvenido a FLENI, a este espacio de charlas a la comunidad. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y a todos. Muchísimas gracias, Gustavo, por la hermosa presentación. La verdad que es un placer enorme estar junto con los amigos del FLENI. Cuando Gustavo me invitó, era como un poquito complicado con muchas cosas, pero siempre que el FLENI me convoca, la verdad es que tengo una historia de colaboraciones con el FLENI, una historia actual, que sigue siendo actual, ¿no es cierto? Y la verdad es que el prestigio que tiene el FLENI y la cordialidad y la forma en la cual me han tratado es un placer enorme. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Como todos saben, el tema central, digamos, de mi laboratorio siempre ha sido cáncer y enfermedades autoinmunes, inflamatorias. Y este año, cuando llegó la pandemia, de alguna manera, una parte de nuestro laboratorio decidimos proponer un proyecto y comenzar a interiorizarnos un poquito en algunos aspectos del virus que se iban conociendo poco a poco. Digamos, lo excitante de todo esto es como una pandemia que va apareciendo, nos va enseñando y en el momento podemos ir aprendiendo, realmente a un ritmo vertiginoso. Y decidimos empezar a aprender algunos aspectos inmunológicos del virus, proponer un proyecto que tiene que ver con aspectos terapéuticos, con aspectos también de pronóstico a nivel inmunológico de COVID. Así que bueno, lo que no es mi tema central, no ha sido mi tema central durante los últimos años, y es increíble cómo durante este año ha pasado a ser un tema tan importante para el laboratorio, que de alguna manera impacta fuertemente en la sociedad. Así que
Bueno, un placer estar con ustedes. Bueno, gracias Gabriel, para nosotros también. Y la mecánica de esto va a ser toda una serie de preguntas. Hemos recibido desde ya hace varios días preguntas, sabiendo que Gabriel iba a estar hoy con nosotros. Entonces las hemos un poco agrupado y un poco yo se las voy a plantear a Gabriel y Gabriel nos va a contar qué es lo que piensa o cuáles son los interrogantes y hasta dónde podemos contestar algunos interrogantes que tienen que ver con la pandemia y con la respuesta. Entonces, la primera pregunta es ¿cómo se activan nuestras defensas frente a la infección por el coronavirus SARS-CoV-2? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo reaccionamos en términos de nuestra inmunidad? Bueno, para poder entender en realidad cómo funciona nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas frente al coronavirus SARS-CoV-2, tenemos que interpretar primero y dejar claro que hay dos tipos de respuesta. Una respuesta inmune innata y otra respuesta inmune adaptativa. Y para eso vamos a tratar de categorizar y caracterizar cada una de las respuestas en pacientes que tienen una severidad muy leve, que cursan en forma leve o moderada la enfermedad o en forma sintomática, y en pacientes que la cursan en forma severa. Entonces, primero vamos a analizar lo que sería la respuesta inmunológica normal, que caracterizaría a aquellos que pueden realmente enfrentar y resolver muy rápidamente la enfermedad. Cuando ingresa el virus a través de las vías aéreas, inmediatamente nosotros sabemos que el virus tiene una proteína, está compuesto de una proteína que se llama fundamentalmente la proteína Spike, se llama justamente coronavirus por la forma de crown, de corona que tiene el virus en sí mismo. El virus utiliza un receptor que tiene la célula epitelial y otras células del organismo. Este receptor se llama AC2, es la enzima convertidora de angiotensina, y el virus es un virus ARNA. Tiene un ácido nucleico que es el RNA, el ácido ribonucleico. Ese ácido ribonucleico, una vez que interacciona la proteína Spike con el receptor AC2 humano en las células epiteliales, libera ese RNA y utiliza de alguna manera el virus, toda la maquinaria intracelular de las células con ayuda de una proteasa también del virus y con la ayuda de toda la maquinaria de generación, digamos, y de transcripción, para poder generar los llamados viriones. Genera muchísimos viriones que salen de esa célula a infectar nuevas células. Entonces, cuando nuestro sistema de defensas se pone en contacto con el virus, lo primero que gatilla es la llamada inmunidad innata. Las células principales para poder generar esta lucha contra el virus que tenemos en nuestro organismo son, primero de todo, las células dendríticas. Las células dendríticas son células dendríticas que pueden ser convencionales, que son las que presentan el antígeno, las que le muestran los antígenos a los linfocitos T. Estas células están circulando constantemente en nuestro organismo, por lo tanto también llegan al pulmón, llegan a nuestra tráquea, a nuestra faringe, a todas las zonas en las cuales pueden captar fragmentos de ese virus que ingresó. Luego hay otras células que se llaman parecido, que son las células plasmocitoides, dendríticas plasmocitoides, que producen una cantidad enorme de un mediador que es crucial para poder erradicar el virus, que se llaman interferones, especialmente los interferones de tipo 1 y de tipo 2. Los interferones de tipo 1, interferones alfa, beta, son los que en realidad juegan un rol importantísimo en la defensa frente al virus. Y después también están las células natural killers, o las células NK o asesinas naturales. Estas células natural killers eliminan células infectadas por el virus. Se ha observado que pacientes que tienen una más temprana aparición de estos interferones, acuérdense, estos interferones tipo 1, estos mediadores que les conté recién, cuando aparecen muy tempranamente y desaparecen también tempranamente, pero hacen un pico, inmediatamente esos son los pacientes que van a erradicar rápidamente el virus. Cuando los interferones tardan en producirse
y se mantienen durante un largo periodo de tiempo, esos pacientes seguramente van a ser severos. O sea que la capacidad de producir interferones tipo 1 es crucial para poder determinar el tipo de respuesta. Entonces, sigamos con los pacientes que en realidad les va muy bien y que van a poder resolver rápidamente la enfermedad o que la tienen asintomática o leve. En esos pacientes, entonces, se activan estas células producen los interferones tipo 1, las células dendríticas plasmocitoides, la inmunidad innata es muy importante, pero aparentemente entre el día 5 y 7 aparece la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa está fundamentalmente caracterizada por la aparición de los llamados linfocitos. Los linfocitos T, que son los que van a matar a células infectadas, ya sean linfocitos TCD4 o CD8, y los linfocitos B, que son los que se van a diferenciar a células plasmáticas productoras de anticuerpos. Entre el día 5 y el día 7 aparecen los anticuerpos primeros, los de la fase aguda, que son los de tipo inmunoglobulina M. Y entre el día 7 y el día 9, aproximadamente, porque esto es un promedio muy pegadito a diferencia de otros virus y de otras patologías, aparecen los anticuerpos de tipo IgG. En un porcentaje muy grande de pacientes aparecen este tipo de anticuerpos. En otro porcentaje de pacientes son indetectables bajo las técnicas que tenemos para poder evaluar estos anticuerpos. Es muy importante la generación tanto de una respuesta inmunitaria T como de una respuesta inmunitaria B. Los anticuerpos tienen la capacidad de neutralizar el virus y los linfocitos T tienen la capacidad de matar a las células infectadas, si son linfocitos TCD8, o de colaborar con los linfocitos B para producir anticuerpos. Entonces, hasta ahora, ¿cuántos mecanismos de defensa nombramos? Nombramos los mecanismos de inmunidad innata, dados por estas células que les mencioné al principio, especialmente células dendríticas plasmocitoides, células dendríticas convencionales y células NK o células natural killer, y tenemos la inmunidad adaptativa dada por la que aparece más tardíamente, pegada a la inmunidad innata, pero más tardíamente, que es caracterizada por linfocitos T, CD8, que son los citotóxicos que matan a las células infectadas, CD4, que son los que colaboran con linfocitos B para producir anticuerpos. Además de estos mecanismos, también actúan en la inmunidad innata los monocitos que todos tenemos circulando en sangre periférica, que van a poder migrar hacia el pulmón que está afectado, y los neutrófilos. Estos no son características fundamentales de las respuestas virales, de las respuestas antivirales, pero se activan y se tienen que activar de una forma moderada. O sea que en un paciente que una infección leve, una infección moderada, inmediatamente se activa primero la inmunidad innata, la vía de los interferones, muy rápida, declina rápidamente, luego se activan los linfocitos T, CD8, CD4, que cooperan con los linfocitos B para que los linfocitos B produzcan anticuerpos. Entonces, ¿cuántas formas tenemos de eliminar el virus? Primero por los interferones y por las células NK. En segundo lugar, por los anticuerpos neutralizantes, que pueden neutralizar al virus en cuestión, y por otro lado, los linfocitos TCD8 efectores que matan a las células infectadas. Si todos estos mecanismos, o la mayoría de estos mecanismos se activan, se puede resolver muy bien la patología. Pero, ¿qué pasa en los pacientes que tienen una infección severa? Las infecciones severas del COVID-19 severo se caracteriza por varios de estos mecanismos. Por un lado, el virus tiene mecanismos para poder evadir la vía de interferones. Por lo tanto, muchos de estos interferones que tienen que aparecer tempranamente no aparecen, y como están enlentecidos, aparecen muy tardíamente cuando ya el virus se replicó muchísimo. Entonces empieza a generar una carga viral muy grande que dependería solamente de la inmunidad adaptativa. Hace muy poquito salieron trabajos publicados en la revista Science del grupo de Casanova, donde vieron que un porcentaje importante de estos pacientes que tienen una infección severa tienen anticuerpos anti-interferones tipo 1. ¿Qué significa? Esos mismos pacientes, al tener anticuerpos y neutralizar al interferón,
evitan que el interferón pueda eliminar el virus en cuestión. También los pacientes que tienen un curso severo de la enfermedad tienen dos características fundamentales, y esto probablemente son dos de las cosas más importantes. Estos monocitos y neutrófilos, que al principio jugaban un rol importante para poder eliminar el SARS-CoV-2, en estos pacientes generan un aumento más grande, no pueden frenarse, no se puede resolver la cantidad, y aumentan en cantidad, llegan muchísimo al pulmón, neutrófilos, pero especialmente llegan monocitos. Los monocitos se transforman en macrófagos, empiezan a producir una cantidad muy grande de citoquinas, de mediadores, como interleuquina 1, TNF, interleuquina 6, interleuquina 1 beta, interleuquina 18. Son todos llamados citoquinas proinflamatorias, y todo esto se transforma en una tormenta de citoquinas. En un paciente, ¿se acuerdan que le iba bien? Esta tormenta de citoquinas no sucede. En cambio, en un paciente que no tiene una regulación negativa de estas y no resuelve rápidamente la patología, inmediatamente aparecen todas estas citoquinas que juegan un rol detrimental, que juegan un rol muy peligroso para el paciente, y hay que inhibirlas. Otra característica fundamental, además de esta tormenta de citoquinas, que es bastante paradójico, en los pacientes que tienen un curso severo de la enfermedad hay una gran linfopenia, una disminución de linfocitos T. Entonces, fíjense el cóctel que tenemos. Estos pacientes que le van mal tienen muchísimas citoquinas de la inmunidad innata, que forman una tormenta y una inflamación enorme que causa el síndrome de distrés respiratorio y causa neumonías. Por otro lado, tienen una linfopenia, una disminución de linfocitos, con lo cual los linfocitos T no son suficientes ni para activar a los linfocitos B, ni tampoco para poder eliminar por citotoxicidad a las células infectadas. Y además de eso, hay anticuerpos anti-interferón, por lo tanto el interferón tampoco juega un rol, o sea que todos los brazos de la inmunidad están bloqueados o están neutralizados en este paciente, en estos pacientes que les va mal, ¿no? Tienen una tormenta de citoquinas enorme que daña el pulmón, y a su vez sus linfocitos T no son suficientes porque hay una muy baja cantidad para poder generar una respuesta protectiva. Se ha observado que a pacientes que les va muy bien tienen una actividad de células TSD4 y TSD8 que son suficientes para poder erradicar el virus. Ahora bien, digamos, cuando uno piensa ¿qué podría generar inmunidad de todo este proceso que se da durante las 2-3 semanas que el paciente tiene COVID, donde tenemos inmunidad innata, donde tenemos inmunidad adaptativa? ¿Qué es importante y qué no es importante? Bueno, estamos realmente, el título de la charla es ¿qué sabemos y qué no sabemos? Una de las cosas que no sabemos es la durabilidad de esta respuesta. ¿Cuánto dura esta respuesta? Se ha visto que hay infecciones virales como el sarampión, donde los anticuerpos que se generan son casi de por vida, otros en el SARS-CoV-1 o en el MERS, en otras de estos coronavirus que fueron epidémicos, el SARS-CoV-1 en el año 2002 o el MERS en el año 2013. En estos casos hay una respuesta que se mantiene en el tiempo, pero que después declina. Se ha visto actualmente que algunos de los anticuerpos que se generan declinan, y que los linfocitos T pueden llegar a ser durables. Todavía nos queda para poder explorar y conocer qué pasa con la inmunidad de memoria, qué pasa con la inmunidad de esos pacientes que lograron erradicar el patógeno. Y la pregunta es si se pueden llegar a reinfectar, si las vacunas van a proteger. Por lo tanto, es muy importante hacer una disección de cuáles son los mecanismos que yo les conté que son protectivos y cuáles son patogénicos. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los mecanismos que nos van a servir para protegernos del virus y cuáles son los mecanismos de los cuales les hable que van a generar daño en los tejidos? ¿Por qué? Porque si yo tengo una inmunidad innata controlada, interferones tipo 1 controlados y que aparecen muy rápido, monocitos y neutrófilos que también están controlados, van a servir para poder erradicar en las etapas tempranas de la enfermedad la patología. Pero si se exacerba esta respuesta, si genera una inflamación muy grande, eso va a ser detrimental. O sea que la respuesta que tenemos que generar tiene que ser importante, pero no tiene que ser tan importante como para causar una tormenta de citoquinas.
Y por otro lado, tenemos que explorar cuáles son los mecanismos que causan esa disminución de linfocitos T, ese exhaustamiento inmunológico. ¿Por qué los linfocitos T están tan disfuncionales? ¿Por qué hay tan baja cantidad de linfocitos T en aquellos pacientes, en ese 15-20% de pacientes que tienen una infección severa? Muy bueno, la verdad fue una explicación absolutamente comprensiva de este fenómeno y nos están llegando algunas preguntas adicionales, Gabriel, así que por ahí algo contestaste, pero por ahí podés redondearlo, el significado de la memoria inmunológica en los pacientes recuperados de la infección y qué es lo que se llama memoria cruzada y memoria preexistente, porque la infección nos afecta en una persona que tiene una memoria inmunológica de lo que le ha ocurrido en la vida y cómo juega en la enfermedad. Bien, bueno, son muy buenas preguntas. Bueno, en verdad, recientemente, hace muy poquito, salieron trabajos publicados en revistas como Cell, Nature, muy buenos trabajos, que indicarían que aquellos pacientes que generan una infección muy leve, moderada, o aquellos que son asintomáticos, o aquellos que ni siquiera son infectados, es porque tienen, muchos de ellos, una memoria cruzada o preexistente. ¿Qué significa? Durante la vida, nosotros hemos estado expuestos, algunos un poco más que otros, frente a coronavirus estacionales. Coronavirus que causan resfríos estacionales, que tienen una estructura que puede ser sutilmente diferente, pero que tienen algunas partecitas, algunos fragmentos comunes. Estos fragmentos comunes generan linfocitos T en nuestro organismo que fueron recirculando y cuando aparece el SARS-CoV-2, este virus responsable del COVID-19, esos linfocitos T pueden llegar a frenarlo mucho más rápidamente. Entonces no tenemos que esperar esa generación de inmunidad innata y la generación de una respuesta primaria, como sucede en muchos pacientes, de un virus que nunca vieron. Otros pacientes aparentemente podrían tener esa memoria cruzada. Una memoria que cruza distintos coronavirus, que se generó cuando éramos pequeños, cuando fuimos adolescentes, frente a otros coronavirus estacionales endógenos y que nos permitiría reaccionar frente a este coronavirus. Y en este sentido, teniendo en cuenta esto, podemos también razonar cuál es la memoria que nos interesaría generar frente a una vacuna. La mayoría de las vacunas que fueron testeadas o la inmunidad que se genera en el individuo, en algunos pacientes se ha visto que hay un aumento de anticuerpos neutralizantes que son capaces de neutralizar el virus perfectamente, y en otros pacientes se ha visto mayormente una respuesta de linfocitos T. Por lo tanto, es importante tanto el monitoreo de los anticuerpos neutralizantes como el monitoreo de los linfocitos T específicos de memoria. Aquellos linfocitos T que se generaron durante la patología y que permitirían erradicar un virus frente a una reinfección. ¿Significa esto que no nos vamos a reinfectar? No, no significa esto. Realmente se han observado reinfecciones y como sucede con otros virus, y especialmente con cualquier coronavirus que sea conocido, las reinfecciones realmente existen. Pero ¿qué es lo que podemos generar con la generación de memoria natural o con la generación de vacunas o la inmunización? Lo que va a permitir es que esta memoria inmunológica atenúe una segunda infección. Que una segunda infección sea o asintomática o leve con respecto a una primera infección. Entonces, para poder sintetizar, memoria preexistente o memoria cruzada es aquella generada frente a otros coronavirus que potencialmente nos podría proteger frente al SARS-CoV-2. Y después, por otro lado, la memoria generada durante la patología puede ser tanto una memoria de linfocitos B que producen anticuerpos, como una memoria de linfocitos T. Hay una cosa que preocupaba mucho y era que los anticuerpos declinaban en algunos pacientes muy rápidamente después de resolver la patología. Pero la buena noticia para todos es que más allá de que los anticuerpos en sí mismos declinen, los linfocitos B en memoria, que son los que frente a un estímulo posterior producirían anticuerpos, ellos están recirculando constantemente, al igual que los linfocitos T que los van a activar también. Entonces, eventualmente, frente a una reinfección, esa memoria inmunológica generada por la vacunación
generaría anticuerpos y generaría también linfocitos T específicos. Y algo para tener en cuenta es que la única forma de poder generar una inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, como se ha llamado y que está tanto en discusión en los medios, es realmente a través de la vacunación. La otra forma, actualmente sin vacuna, es realmente muy peligrosa, porque más allá de que una gran cantidad de la población pueda ser infectada, esa cantidad de población, ese número de gente, puede infectar a grupos vulnerables. Y todavía no logramos hacer una disección, y esta es otra de las preguntas que todavía tenemos que contestar, ¿cuáles son exactamente esos factores de riesgo? Sabemos, por ejemplo, que la obesidad es un factor de riesgo, que la diabetes es un factor de riesgo, pero también hay factores de riesgo de índole genético, digamos, porque también tiene que ver la presentación de este antígeno para linfocitos T. Y entonces, ¿quiénes presentan mejor? ¿Quiénes lo reconocen mejor? ¿Quiénes reaccionan mejor? Todavía tenemos muchísimo para conocer respecto a la susceptibilidad diferencial que tiene cada paciente. Por lo tanto, si dejamos que se difunda el virus en las calles y que contagie a los factores de riesgo y que lo transmita a las personas con grandes factores de riesgo, vamos a estar causando un colapso muy grande del sistema. Con lo cual, la inmunidad colectiva se genera fundamentalmente con la vacunación y al menos necesitamos un 70-80% de la población que generó esos linfocitos T de memoria y que generó esos anticuerpos. La mejor forma es hacerlo con una partícula inocua, con un virus inocuo, con un virus inactivado, con las vacunas RNA. Ya vamos a hablar quizás en un ratito de vacunas, pero básicamente hacerlo a través de la vacunación y no a través de la infección con un virus entero que causa la patología, que puede ser leve en una persona, pero puede ser extremadamente dramática en otro grupo de personas con factores de riesgo importantes. No te escucho. Perdón, estaba muteado, discúlpame. Estamos recibiendo, decía, más que tormenta de citoquina, tormenta de preguntas sobre la vacuna, porque hay muchísimo interés en saber, y más a partir de lo que dijiste recién, cómo actúan las vacunas, qué tipo de vacunas se proponen, y sobre todo hay una pregunta que se repite mucho, ¿cuál es la perspectiva que tenemos con la vacuna? ¿Qué grado de realidad tenemos sanitaria de la posibilidad de la vacuna? Bueno, primero de todo, para poder responder esa pregunta, tenemos que entender que una vacuna siempre es preventiva. ¿Qué es lo que hacemos con una vacuna? Todo lo que yo les conté anteriormente que sucede con el sistema inmune, lo estamos haciendo en realidad con las vacunas. En realidad, las vacunas es mostrarle a nuestro sistema inmunológico, engañarlo de alguna manera y mostrarle una porción del virus o el virus completo inactivado, de modo tal que todo este proceso que yo les conté recién, de activación de la inmunidad innata, de activación de la inmunidad adaptativa, de linfocitos T, de anticuerpos, etcétera, suceda en el individuo y que prepare al individuo para generar una memoria de linfocitos T, una memoria de linfocitos B, productores de anticuerpos, que permita de alguna manera erradicar el virus y evitar una infección severa cuando aparezca el virus. ¿Cuántos tipos de vacunas se están ensayando frente al SARS-CoV-2? Tenemos vacunas con ácidos nucleicos, especialmente las más famosas, algunas de las que hemos escuchado nombrar, como por ejemplo la de Pfizer, la de Moderna, etcétera, son vacunas a RNA. ¿Qué es lo que están haciendo estas vacunas? Liberan el RNA de una porción del virus, puede ser de la proteína Spike o de una porción que se llama RBD, que es el dominio con el cual interacciona con el AC2, con el receptor que tenemos en las células epiteliales. Entonces, el RNA de ese RBD va a poder ingresar a la célula pulmonar, se va a producir con la maquinaria celular la proteína, y esa proteína que se va a liberar con los viriones va a producir entonces va a generar una respuesta inmunológica, tanto de anticuerpos como de linfocitos T. Luego hay otros tipos de vacunas, un segundo tipo, que son las que utilizan vectores, por ejemplo, adenovirus. Los adenovirus son vectores naturales, pueden ser adenovirus humanos o adenovirus de chimpancé. Estos adenovirus, lo que sucede es que
acarrean un gen, por ejemplo, el gen del RBD o de una fracción de la proteína Spike, y esto ingresa en la célula epitelial y utiliza toda la maquinaria, ¿no es cierto?, para poder generar una respuesta inmunológica. Genera proteínas virales. También un tercer tipo de vacunas son la proteína. Entonces, no necesito que el RNA produzca la proteína, sino que le doy directamente un fragmento de la proteína S. Ejemplos, por ejemplo, de estas vacunas son virus de la hepatitis, donde se utilizan fragmentos proteicos. Luego también se pueden utilizar como cuarta opción los virus inactivados, donde uno lo que le da al individuo, con lo cual lo inmuniza, son virus inactivados. Virus que han sido inactivados por agentes químicos o físicos, calor, etc. Por lo tanto, el virus está completo. Cada una tiene ventajas y desventajas. Algunas son más seguras, en teoría, porque no utilizan el virus tan completo. Otras son más eficaces porque podrían mostrar un conjunto de epitopes, un conjunto de fragmentos al sistema inmunológico y habría más probabilidad de poder generar una respuesta inmune efectiva. O sea que, en realidad, de todas estas vacunas que yo les conté, a RNA, con vectores virales que contienen el gen de la proteína Spike, con la proteína soluble o con virus inactivados, todas tendrían que generar tanto anticuerpos como linfocitos T de memoria. Tanto linfocitos B de memoria, productores de anticuerpos, como linfocitos T de memoria, que podrían protegernos frente a una reinfección. Las ventajas y desventajas de cada una, algunas serán un poco más seguras que otras serán más eficaces clínicamente que otras, y esto solamente se puede evaluar en la clínica. Tenemos hasta ahora, más de 150 vacunas que fueron realizadas, la mayoría de todas en asociaciones entre instituciones públicas y privadas. ¿No es cierto? La mayoría, por ejemplo, la de Moderna junto con el NIH, la de AstraZeneca junto con la Universidad de Oxford. Nosotros tenemos una vacuna en la Universidad de San Martín que ha sido propuesta, pero de todas estas vacunas, hay 11 vacunas de las 150 que están actualmente en fase 3. ¿Qué significa las fases clínicas? Recordemos un poquitito qué significan las fases clínicas. Primero hay una fase preclínica. En esta fase preclínica se diseña la vacuna y se utilizan animales de experimentación, que pueden ser ratones que están humanizados y que tienen el receptor AC2 humano, porque el SARS-CoV-2 no infecta ratones, con lo cual necesitamos humanizar el anticuerpo, insertarle el AC2 humano. También podemos usar chimpancés, monos, etc. Estos son los modelos preclínicos. Luego tenemos la fase 1. La fase 1, en un número pequeño de individuos, lo que se evalúa fundamentalmente es la seguridad de la vacuna, y también se empieza a esbozar un poco sobre la respuesta inmunológica que genera esta vacuna en un número muy pequeño de individuos. Luego viene la fase 2. La fase 2 utiliza un número mucho más grande, digamos centenares de personas que reciben esta vacuna. Uno puede evaluar fundamentalmente allí la efectividad clínica, pero también la seguridad. Sigue evaluando seguridad, porque la seguridad siempre sigue siendo uno de los aspectos más importantes, y por eso, cuando un paciente tiene un determinado efecto adverso que no ha sido controlado en otras fases, se interrumpe, como está pasando, por ejemplo, en algunas de las vacunas. Entonces, en la fase 3, lo que uno utiliza es, y lo que se está haciendo, por ejemplo, acá en Argentina o en Brasil, acá en Argentina con la vacuna de Pfizer, por ejemplo, es hacer en miles de personas, en un número muchísimo mayor. Esto permite ver la eficacia clínica con muchísimo más detalle, si se gatilló memoria inmunológica T, memoria inmunológica B, productora de anticuerpos, pero además si pescamos algún efecto adverso que no se haya visto en las fases anteriores. Lo que está sucediendo es, imagínense que la generación de vacunas con todas estas etapas llevan varios años para muchas vacunas, y ahora se está acelerando y condensando muchísimo para la aprobación por los agentes regulatorios, ¿no es cierto? Por la FDA, por ejemplo, en Estados Unidos, el ANMAT acá, pero básicamente lo que se juntan son fases clínicas, la 1 más 2. Entonces, muchas veces se saltea la 1 para ir mucho más rápido a la 2 y tener vacunas que han sido aprobadas. De hecho,
Algunas vacunas, como la vacuna rusa, ya está disponible para parte de la población, o sea que se ha aprobado antes de completar una fase 3. Y hay un cuestionamiento muy grande sobre eso. La fase 3 es importante terminarla para poder determinar realmente si hay casos de inseguridad, como ha sucedido con alguna vacuna que ha interrumpido y después ha podido volver a generar todo el movimiento para poder generarla. La expectativa es que la mayoría de los sitios donde están las vacunas y donde están las compañías prometen hacerlo las más prometedoras, que son estas 11 que provienen, que son la de Moderna, la de Pfizer, la de AstraZeneca con el vector adenoviral, algunas chinas con el virus inactivado y otras chinas con otros adenovirus, etc. Hay una con proteína S. Y de hecho, dentro de las 11 también hay una no relacionada con el SARS-CoV-2, que es la BCG. Digamos, hubo todo un concepto durante todo este periodo que aquellos individuos que tenían, aquellos países que tenían una gran cantidad de individuos vacunados con la BCG, tenían cierta protección, y esto se explicaba por la inmunidad, no por la memoria inmunológica, sino más que todo por una inmunidad entrenada de macrófagos y células de la inmunidad innata. Hay una vacuna australiana que es poner otra vez en el candelero esta BCG para también proteger el SARS-CoV-2. La mayoría de estas propuestas, de estas plataformas de vacunas, especialmente estas 11 que están en fase 3, dicen que para tempranamente 2021 va a poder comenzar la vacunación, aunque sea en ciertos grupos de riesgo, y que probablemente entre abril y mayo de 2021 tengamos una vacuna un poquito más universal. Hay un punto importantísimo que va más allá también de la seguridad y de la eficacia clínica, y son las plataformas de las vacunas que tiene cada país para poder producirlas y para poder llegar a un gran número de la población. Y eso tiene que ver también en un aspecto que se tiene en cuenta. Por ejemplo, las vacunas RNA son muy fáciles de manipular y de generar, con lo cual es uno de los aspectos que se tienen en cuenta, pero que es fundamental. Si los países en cuestión tienen las plataformas para poder desarrollarlo. O sea, para poder resumir, vacunas, ¿cuántas tenemos? ARNA, vectores adenovirales como el adenovirus, que lleva genes, la proteína spike en sí misma, la proteína, y por otro lado los virus inactivados o alguna vacuna anterior, la reutilización o el reposicionamiento de una vacuna anterior, como por ejemplo la BCG en el caso de Australia. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la toxicidad, la seguridad, fundamentalmente, la eficacia clínica y las plataformas para poder generar esa vacuna. Yo no me imagino una vacuna universal para el SARS-CoV-2. Me imagino que va a haber vacunas para determinados grupos particulares donde se va a jugar todo esto en una balanza: seguridad, eficacia clínica y posibilidad de generar estas vacunas. Y con el tiempo vamos a poder ver algo fundamental que no sabemos, y es si la inmunidad de anticuerpos o la inmunidad de linfocitos T es duradera. Y la pregunta consiguiente a esto inevitable es acerca de los tratamientos, porque como vos bien dijiste, la vacuna es un recurso preventivo, pero digamos, estamos coexistiendo con muchos infectados, con muchos pacientes. ¿Cuáles son los tratamientos que hoy hay disponibles para pacientes con COVID-19? Bueno, yo considero que los tratamientos son tan importantes como las vacunas, ¿no es cierto? Porque las vacunas van a lograr protección y menos severidad, pero los tratamientos son fundamentales porque vamos a tener que convivir con el SARS-CoV-2 durante varios años y en forma estacional. Entonces, tener tratamientos va a ser algo que va a perdurar en el tiempo. De los tratamientos, la verdad es que la gran mayoría no han sido exitosos. Bueno, podemos mencionar la hidroxicloroquina, que no ha tenido éxito y que ha sido muy controvertida. Antivirales como el remdesivir, que en algunos casos sí ha tenido éxito, y que dependiendo de la carga viral y del paciente han tenido éxito. También se han intentado para poder bloquear esta tormenta de citoquinas. Una de las fundamentales que lidera toda la cascada es la interleuquina 6,
con lo cual se ha reposicionado fármacos que se utilizan para enfermedades autoinmunes como el anti-interleuquina 6, para poder bloquear esto. Y en general, lo que ha tenido realmente mucho éxito y que se utiliza en el gran número de pacientes es la dexametasona. Y a mí me gustaría enfatizar mucho en un tipo de tratamiento que es el de plasma convaleciente, la transferencia de plasma de pacientes convalecientes. Yo, la verdad es que he tenido el honor de formar parte de un grupo que a comienzo de la pandemia me propusieron, que fue liderado por la doctora Laura Bober del MD Anderson, una argentina que está en el MD Anderson, la doctora Florencia McAllister también, y un grupo enorme de médicos hemoterapistas que fue multidisciplinario, fue muy bueno, que intentamos durante el transcurso de la pandemia generar algunos protocolos para poder preparar a los hospitales y a las instituciones asistenciales para poder generar este protocolo. Este protocolo se basa fundamentalmente en que en la gran mayoría de pacientes se generan anticuerpos neutralizantes. Estos anticuerpos neutralizantes que el paciente que ya logró resolver la patología tiene en suero, en plasma, estos anticuerpos neutralizantes que serían capaces de bloquear, de neutralizar el virus, especialmente en aquellos pacientes que están en crisis. Se ha visto que cuanto más tempranamente se pueda administrar el plasma de pacientes convalecientes, va a tener mayor éxito. Digamos, actualmente se hicieron ensayos en el hospital italiano donde se están comparando distintos brazos. Uno del primer ensayo no dio significativa esa diferencia entre los brazos control y el brazo experimental de pacientes que lo recibieron, pero cuando uno hace todo un estudio global, una exploración global en todo el mundo, ¿no es cierto?, donde se administraron estos plasmas convalecientes conteniendo anticuerpos, ha sido prometedor. Con lo cual nos queda explorar muchísimo más, especialmente en qué momento este plasma convaleciente puede restaurar y puede inhibir al virus. Porque algo muy importante es que el plasma de pacientes convalecientes no solamente actuaría a través de los anticuerpos que genera, sino también a través de las citoquinas de resolución. Cuando un paciente resuelve la enfermedad, todas estas citoquinas que estaban aumentadas e inflamatorias son compensadas por citoquinas antiinflamatorias, como interleuquina 10, el TGF-beta, digamos, son citoquinas que eliminan o inhiben la patología. Con lo cual, este plasma de pacientes convalecientes no solamente va a tener anticuerpos neutralizantes, sino que también va a tener todos estos mediadores involucrados en la neutralización de la patología. Con lo cual, queda realmente mucho más para poder explorar respecto al impacto que puede tener el plasma convaleciente. Y algo fundamental, obviamente, es el tema del diagnóstico, no solamente poder tener métodos de diagnóstico por PCR o por antígeno completo que permitan determinar el virus durante la patología, sino también métodos para poder ver los anticuerpos. Es importante mencionar cuál es la utilidad de estos métodos o estos kits para poder evaluar anticuerpos. Tiene un valor mayormente epidemiológico para poder ver la cantidad de anticuerpos que genera una población, la eficacia de una vacunación o la posible eficacia que podría tener un plasma de un paciente convaleciente. Y yo les quiero agregar algo que me parece muy importante, y es que acompañando también a los kits de diagnóstico para anticuerpos, al kit de seguimiento de anticuerpos, también deberíamos agregar las plataformas de monitoreo de la respuesta T, porque sabemos que tan importante como los anticuerpos son en realidad los linfocitos que se producen de memoria, son los que nos van a dar la idea de cuán posiblemente protegido, cuánta memoria generó un determinado individuo frente a la vacunación o frente a una infección natural. Con lo cual deberíamos tener varias herramientas para poder evaluar cómo le fue a un paciente o cómo le fue a un individuo luego de la vacunación. Bueno, acá te hago esta pregunta porque viene desde Córdoba. Mabel, te mando una pregunta desde Córdoba. Muy bien. ¿Cuál vacuna le provoca más confianza? ¿Usted qué mecanismo le da más seguridad de las vacunas que hoy están en fase 3?
Bueno, es muy difícil y es muy temprano para poder decirlo. Cuando uno lee los trabajos relacionados a las vacunas que están en este momento en el candelero, bueno, la gran mayoría genera una respuesta inmunológica T, una respuesta de anticuerpos, en el caso del adenovirus, como en el caso del RNA, que son las más avanzadas que he visto, también se han hecho ensayos de protección en primates no humanos, y esos ensayos de protección con el virus salvaje han resultado en una reducción de la neumonía, una reducción de la carga viral, con lo cual realmente no me puedo inclinar hacia ninguna. Creo que tenemos que esperar un poquitito más de datos respecto a posibles efectos adversos que vamos a ver al terminar la fase 3. Nos falta información para poder evaluar esto de la terminación de la fase 3. ¿Cuántos efectos adversos diferentes generó cada una de estas, o la de adenovirus o la de RNA, que son como las más avanzadas de todas, sea la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca, digamos, en general, o las chinas, la de Sinovac, la de Sinopharm. Realmente tenemos que explorar esto y cuán seguras son las de virus inactivados. Por ahora, todos los trabajos publicados en excelentes revistas, en Lancet, con la parte humana, en Nature Science, con la parte de ratón o la parte de desafíos, todas muestran generación de linfocitos T y de anticuerpos. Y eso es fundamental. Que las vacunas generen ambos brazos de la inmunidad y no solamente uno, es fundamental. Bueno, vamos a ir terminando, pero tengo muchísimas preguntas. Una más es, ¿qué opinas sobre la inmunidad cruzada? Algo se habló, por supuesto. Por ejemplo, la vacuna contra la neumonía para evitar mayores riesgos del propio COVID, como pasaba en H1N1. Bueno, en realidad un poquito de la inmunidad cruzada hablamos con el entrenamiento del sistema inmunológico, ¿no? Se ha visto claramente en varios trabajos que la BCG, por ejemplo, genera una inmunidad, que esos individuos que recibieron la BCG tienen un entrenamiento de sus células de la inmunidad innata que serían suficientes para poder proteger un poco más o atenuar la patología. En realidad, muchas de las vacunas diferentes lo que hacen es generar un microambiente protectivo de tipo T1, ¿no es cierto? Cuando uno habla de inmunidad, siendo un poquito más profundo, se ha visto, por ejemplo, que los pacientes que tienen SARS-CoV-2 tienen una inmunidad de tipo 2, o sea, una respuesta de eosinófilos, de macrófagos. Bueno, básicamente, cuando uno genera una inmunidad importante de tipo interferón gamma, que es otro tipo de interferón, esto neutraliza de alguna manera esa otra respuesta. O sea, que la vacunación con otros patógenos lo que puede hacer es generar un microambiente que sea suficiente para poder generar, o aunque sea ayude a generar un ambiente protectivo. Bueno, otra pregunta más, y creo que va a ser la última. Si existe alguna posibilidad de que haya una vacuna oral. Bueno, en verdad, yo quiero acá mencionar el desarrollo que están haciendo en Córdoba, ¿no es cierto? El grupo de Hugo Luján está haciendo un desarrollo con una vacuna por vía oral, que a mí me parece también prometedora. Básicamente se basa en una vacuna que han generado para un parásito, para Giardia, y puede ser perfectamente viable, digamos. O sea, yo creo que lo importante es ver la seguridad, porque que sea segura, y que sea eficaz, que genere, vuelvo a decir, una inmunidad de linfocitos T y una inmunidad de anticuerpos. Las vacunas pueden ser hechas con distintas plataformas, con diferentes vectores, y todas si conducen a generar una inmunidad T y anticuerpos y son seguras, yo no tengo ninguna en particular para poder elegir o no elegir. Vamos a tener que esperar una fase 3 y ojalá que las vacunas orales también puedan llegar a la fase 3 para poder hacer una comparación entre todas, ¿no es cierto? Y ahí vamos a ver los efectos adversos, ahí vamos a ver la magnitud de memoria T, si es suficiente para proteger, la magnitud de inmunidad de anticuerpos, y algo importante de las vacunas orales, que creo que es un plus importante, es la IgA, la inmunoglobulina A. Yo mencioné la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, pero todos sabemos que la inmunoglobulina A secretoria es muy importante en términos de mucosas y la vía de entrada justamente
nasofaringea que tiene, o nasal o oral que tiene el SARS-CoV-2, es a través de mucosas. Con lo cual, la inmunoglobulina A protectiva es importantísima y ahí es donde realmente se jerarquiza la importancia de las vacunas orales también. Bueno, Gabriel, la verdad que te hemos exprimido de una manera impresionante y ha sido buenísimo compartir contigo este momento. Tengo una enorme cantidad de mensajes de felicitaciones y de agradecimiento de todo el mundo que ha estado escuchando. Se ha conectado muchísima gente, la verdad que tuvimos un récord de conexiones en estos vivos de Facebook que ya llevamos haciendo hace bastante tiempo. Te los envío en paquete global de los agradecimientos y felicitaciones de mucha gente que ha tenido y agradece la oportunidad de haber escuchado toda esta presentación acerca de la inmunidad, de lo que sabemos y de lo que no sabemos, de esta pandemia que nos interpela un poco como propiamente una especie humana, ¿no? Antropológicamente. Gabriel, de nuevo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, por las palabras finales. Muchísimas gracias a ustedes. De nuevo les digo que yo soy nuevo también en esto, estamos aprendiendo todos juntos, con lo cual mucha de la información que sale publicada es información que después es contrarrestada con otra información. Mucha de la información que les cuento también son preprints, a diferencia de otros tiempos, donde muchos artículos que uno leía estaban referiados. Ahora muchos artículos salen muy rápidamente como preprint, por lo cual es información que todavía no pasó por referís internacionales en general y que tiene la aprobación final, con lo cual todo esto lo vamos tomando con pinza, vamos aprendiendo, vamos construyendo, vamos incorporando la experiencia personal. Para mí es un honor, digamos, tener la posibilidad de ir aprendiendo también en el transcurso de este tiempo. Y bueno, les ofrezco mi mail. Mi mail es gabirabi@gmail.com, que seguramente lo puedo poner en el Facebook para que me pregunten lo que quieran y lo que yo sepa, voy a intentar, o lo que haya aprendido durante este proceso, voy a intentar contarles, y lo que no sepa, bueno, lo aprenderemos todos juntos y les diré que todavía no se sabe o que yo no lo sé. Así que les agradezco un montón esta oportunidad y cuenten conmigo todas las veces que quieran. Bueno, muchas gracias, Gabriel, y todas las preguntas, has sido muy generoso en dar tu correo electrónico y también desde nuestra página de Facebook, las preguntas que lleguen para Gabriel Rabinovich se las vamos a enviar. Le agradecemos a todo el mundo que se ha conectado en el día de hoy y la verdad que ha sido para nosotros, para Fleni, para todos los que estamos en Fleni, una experiencia extraordinaria y que la vamos a repetir, ¿eh? Seguro que sí, porque quedaron muchas cosas en el tintero. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Gabriel. Gracias.